Bienvenidos una vez más a la clase de metodología de la investigación. Tal como lo estamos haciendo desde hace varias sesiones, estamos trabajando los instrumentos de recolección de información. Y en este caso nos vamos a enfocar en las observaciones. Así que el objetivo de hoy día va a ser conocer de qué se tratan las observaciones y la forma en cómo se pueden implementar, ya sea en investigaciones cuantitativas o de tipo cualitativo. Así que le damos comienzo a la clase. A pesar de que las observaciones puedan ser entendidas como una metodología un tanto subjetiva para poder recolectar información, de todos modos las podemos transformar en metodologías científicas si es que las utilizamos y las aprovechamos bien. Por lo tanto, las observaciones consisten en una forma de recopilar datos de nuestro entorno, ya sea del entorno natural o del entorno social, a través de la investigación de campo, salir a la calle a recolectar datos o a través del análisis de esos datos en un laboratorio, pero de todos modos pueden tener este carácter científico. Y puede ser precisamente científica porque aquí en esta metodología es muy importante distinguir aquello que yo percibo de manera objetiva de aquello que me es más bien subjetivo en mi observación. En este caso, las observaciones pueden transformarse en científicas en la medida de que sean una tarea descriptiva, en la medida de que yo pueda recolectar información que ha sido captada a través de mi sentido y que pueda ser comprobada a través de la observación directa. En las percepciones personales, las subjetividades no quedan absolutamente fuera, pero es importante marcar una línea divisoria entre aquello que yo observo directamente respecto de aquello que me surge a mí como subjetividad a partir de la observación. Por lo tanto, en la medida de que tengamos clara esa delimitación, podemos transformar esta metodología en algo científico. Y también puede parecer una metodología un tanto sencilla, simplista, porque involucraría simplemente mirar algo. Pero tenemos muchos tipos de observación y de hecho es una de las metodologías más utilizadas en ciencias sociales y en ciencias naturales, así que no es tan fácil como parece en primera instancia. En primer lugar, podemos clasificar las observaciones de acuerdo al grado de inmersión del propio investigador. Si el investigador participa directamente de la investigación como un actor más, la vamos a llamar entonces una observación participante. En cambio, si el investigador se posiciona solamente como un observador externo, y de hecho la gente que participa de esta investigación no tiene idea de que lo están observando, por lo tanto se trata de una investigación no participante. Es importante hacer esta distinción porque, sobre todo en contextos sociales, si es que estamos estudiando una temática de carácter de relaciones o interacciones de comunicación de personas, la forma en cómo se puede desarrollar la investigación puede variar. Si sabemos que estamos siendo observados, lógicamente no nos vamos a comportar de la misma manera si es que estamos en una situación natural donde sabemos que nadie nos está observando. Por lo tanto, definir bien si es más valioso ser participante o no participante es una de las primeras decisiones que debo tomar para esta metodología. En segundo lugar, se puede establecer el grado de sistematicidad de la observación. Si yo tengo objetivos muy claros de lo que yo quiero observar en concreto y más encima tengo objetivos específicos, elementos que yo puedo ir corroborando si se presentan o no, o puedo incluso ir midiéndolos, estoy ante una observación de carácter sistémica, porque está todo muy pauteado. En el otro extremo están las investigaciones de observación asistémica, donde no hay ninguna pauta, sino que simplemente el observador se dedica a anotar lo que va ocurriendo de manera espontánea. Para eso requiere de mucha especialidad el investigador. Generalmente se da en antropología y por lo tanto no es tan recomendable como una investigación inicial. O también podría darse de carácter semisistémico, donde tengo criterios más bien generales de lo que quiero observar, pero no el desglose específico de cada uno de los elementos que debería ver. En este caso yo les recomendaría una observación sistémica con todo muy detallado o más bien semisistémica, con criterios más bien de carácter grueso. Otro factor que debo analizar es dónde voy a realizar esta observación. Si va a ser una observación de campo, significa que yo voy a salir al lugar específico donde se va a producir la situación que yo quiero investigar. Puede ser en la calle, puede ser en un entorno de trabajo, puede ser en la naturaleza, etcétera. En cambio, si la voy a desarrollar en un laboratorio, ahí puedo tener un mayor control de las variables que se pueden presentar. Por lo tanto, ahí yo debo decidir si es más efectiva para mi investigación ver la situación en el mismo contexto en el que se desarrolla o bien
tener más control sobre las variables en un laboratorio con todos los instrumentos específicos a mi disposición. Y finalmente, lo más importante, el enfoque. Si los datos que yo quiero ir recolectando son de carácter cuantitativo o cualitativo. Eso va a delimitar el formato de observación y también va a delimitar el contexto en el cual yo lo puedo aplicar. Así que lo primero que debo tener en cuenta es que mi problema de investigación debe estar lo suficientemente claro para decidir qué tipo de observación es la más conveniente en este caso. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se cumplen estos criterios de observación en algunas situaciones específicas. Yo voy a hacer el primer ejemplo, pero los siguientes tres que les voy a presentar, ustedes se van a encargar de hacer la categorización. En este primer ejemplo dice, la contabilización de glóbulos blancos, rojos y otros elementos bioquímicos en una muestra de sangre en un paciente de hospital. Lógicamente, las observaciones pueden ser tanto sociales como naturales. En este caso, está dedicada más bien al área de las ciencias naturales. En el grado de inmersión, diríamos entonces que esta es una observación no participante, porque estoy evaluando elementos más bien concretos, estoy analizando la sangre. Por supuesto que aquí no puede participar una persona en esta investigación, así que es una observación no participante. En el grado de sistematicidad es muy sistemática porque tengo muy claro los elementos que yo voy a analizar en esta observación de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y elementos bioquímicos que estén presentes en la sangre. En la ubicación no puede ser una investigación de campo, sino que tiene que ser necesariamente de laboratorio porque requiero de instrumentos específicos para este análisis. Y el enfoque claramente va a ser cuantitativo, porque no cabe de ninguna manera ningún grado de subjetividad en este análisis. Yo voy a medir todos estos elementos presentes en la sangre, por lo tanto es netamente cuantitativo. Veamos este segundo ejemplo, la medición de la opinión pública en un momento determinado y una comunidad determinada respecto de una campaña electoral empleando encuestas y herramientas estadísticas. Hagan el mismo ejercicio de categorizar en estas cuatro dimensiones la observación del ejemplo número 2. El tercer ejemplo dice, el registro a través de telescopios del comportamiento de una estrella distante en el firmamento. Hagan la misma categorización. Y por último, el ejemplo dice, la evaluación de la calidad de la atención al cliente en distintas empresas actuando como un cliente ficticio. También con las mismas cuatro categorías. Lo vamos a revisar al final de la clase. Y para que vean que las observaciones son más comunes de los que creemos, aquí les voy a presentar algunos ejemplos cotidianos. El primero de ellos corresponde a los análisis de laboratorio que generalmente nos hacemos en un hospital o en una clínica, en un laboratorio cualquiera. Y aquí podemos ver que esta pauta de observación responde a las características que anteriormente habíamos revisado. Son de carácter no participante porque estamos evaluando algo concreto, un objeto, la sangre, son de carácter muy sistemático porque tenemos muy definidos los criterios, en este caso, de los elementos que voy a medir en la sangre. Se tiene que realizar en un laboratorio, lógicamente, y es de enfoque totalmente cuantitativo. Si revisamos el ejemplo, vemos que existe un análisis acerca de la composición de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos, el análisis químico para ver cada uno de los componentes químicos de la sangre y el uroanálisis, un examen de orina, para también ver las características de la orina en este caso. Y además se permite una casilla para rellenar con la cantidad, la medición de cada uno de esos elementos y la comparativa referente a los valores de normalidad en la presencia de esos elementos, para averiguar si es que existe algún grado de anomalía en estos análisis. Por lo tanto, los análisis de laboratorio son un muy buen ejemplo de una pauta de observación aplicada al campo de las ciencias naturales. Este es otro ejemplo de una pauta de observación, pero aplicada a un contexto totalmente distinto, en este caso en el área de las ciencias sociales y particularmente en la observación del desempeño de un profesor. Si se fijan, cumple muchas características comunes con el análisis de sangre por tener criterios muy bien especificados en cada una de las dimensiones y además el poder medirlas. En este caso, como es un elemento cualitativo, no se pueden medir a través de números, sino que se tiene que cualificar a través de criterios, que pueden ser los mismos que utilizábamos, por ejemplo, en la escala de Likert. Pero además existe un componente extra, en el caso de las observaciones, para añadir esos elementos subjetivos que no están dentro de los parámetros de medición.
Ahí ustedes pueden ver cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar a un profesor, solamente en este ejemplo. Si facilita y estimula la participación de los alumnos a través del respeto, si demuestra dominio en el grupo, si domina los contenidos que está enseñando y si emplea metodologías y estrategias pedagógicas de manera eficiente. Por lo tanto, cumple con las características de una observación, pero con otra naturaleza. En este caso, el grado de inmersión de la persona que está observando es participante porque está observando la clase, pero cuando una persona va a observar una situación social, la gente se siente observada y actúa de manera diferente. Así que en este caso, tendríamos que decir que es una investigación participante. Podríamos decir también que es una observación de carácter sistemática, porque tenemos los criterios bien definidos de aquello que yo voy a medir o voy a calificar en esta evaluación. La ubicación en este caso es de campo, porque debo ir al lugar mismo donde se está produciendo la interacción. Y el enfoque, en este caso yo diría que es mixto, porque estoy utilizando cuantitativo, porque lo voy a medir y después graficar, pero también añado elementos cualitativos a través de la observación. Así que este sería otro ejemplo de pauta de observación, pero aplicado a otro ámbito diferente al de las ciencias naturales, en este caso, ciencias sociales. Y como les dije, las pautas de observación sirven mucho para aquellas observaciones que son muy sistemáticas, cuando yo tengo muy definido cuáles son los criterios que quiero observar y los subcriterios incluso que quiero medir. Pero también está la otra opción de hacer una observación de carácter mucho más libre, de carácter más etnográfico porque la utilizaban los antropólogos para ir a investigar a las tribus y ver sus comportamientos. Como no sabíamos nada de ellas, por lo tanto el antropólogo iba a la vida y se insertaba dentro de las comunidades y observaba cuáles eran los comportamientos, los rituales, las interacciones, los roles y los estatus de las personas que componían esa tribu. Como no tenían ningún referente en cuanto a criterios de observación, simplemente narraban lo que iban observando y lo que iban compartiendo con la comunidad. Y por eso un segundo formato de observación es el diario de campo, y a través del cual, casi como un diario de vida, el investigador va narrando todo lo que va observando. Pero es importante que seamos sistemáticos con la organización de la información, porque es muy fácil que en esta metodología caigamos en mezclar lo objetivo y lo subjetivo. Así que en el diario de campo es importante que registremos en un lado, en una cara de la página, todos los elementos objetivos, generalmente se anotan en la parte derecha porque es la parte más cómoda para poder redactar. Y una vez que hemos redactado todo lo objetivo, lo que hemos podido observar de manera cuantitativa, de manera objetiva, lo comparo también con mis percepciones subjetivas que voy anotando en la parte del cuaderno derecho, ¿ya? Así que en ese sentido podríamos ir organizando la información para evitar la mezcla de información. Muy bien, ¿y qué podría ir anotando en esta parte objetiva? Voy a ir anotando en primer lugar las observaciones directas, todo lo que yo vi, todo lo que yo escuché, pero que pude obtener de primera fuente, es decir, desde mí mismo. ¿Ya? Yo fui testigo directo de lo que observé, de lo que escuché. Aquí es muy importante la descripción. No cabe ninguna posibilidad de que exista una interpretación o de que exista algún grado de subjetividad. Así que ese podría ser un primer tipo de anotación. Un segundo tipo de anotación corresponden a las anotaciones temáticas. Recuerden que el investigador va sin ningún criterio previo. Por lo tanto, si en el camino yo me doy cuenta de que algo es importante de ser anotado, puedo ir dejando apartados para ponerle énfasis a ese tema. Por ejemplo, si yo como investigador voy a ir a conocer a una tribu salvaje del Amazonas sin ningún criterio previo, pero en el camino me doy cuenta de que va a ser importante describir la división del trabajo entre los hombres y las mujeres, qué roles se le dan a las mujeres en esta tribu o qué roles se le dan a los hombres en esta tribu. En el camino me doy cuenta de eso, por lo tanto voy a comenzar a anotar respecto de ese tema. Y finalmente, las anotaciones por la reactividad de los participantes. En muchas ocasiones, en estos trabajos, el investigador a la vez participa de las interacciones. Por lo tanto, si al investigador se le ocurre plantear una situación, también podría ser interesante que anote cuáles son las reacciones de las personas. Por ejemplo, si a este investigador, en este ejemplo que yo inventé, en la tribu del Amazonas se le ocurre llevar un aparato tecnológico y presentárselo a la comunidad indígena, claramente sería muy interesante que recopilara cuáles son las reacciones de las personas cuando entran en interacción con este objeto tecnológico. Así que siempre lo más importante es el cuidado de la objetividad y lo descriptivo como elemento central en estas anotaciones. Y en un lugar diferente voy a hacer las anotaciones subjetivas. No es que no sean importantes.
ni tampoco que no sean útiles dentro de una investigación científica. Sobre todo en el área de las ciencias sociales son muy relevantes. Sin embargo, tengo que tener el cuidado de mantenerlas aparte de las anotaciones objetivas. Por eso le doy el lado derecho del cuaderno. En este caso, ¿qué podría anotar? Las anotaciones interpretativas, que son todas aquellas que buscan explicar el fenómeno. Es una interpretación del investigador. No la puede comprobar, pero podría ser una explicación probable. ¿Por qué se dividen el trabajo los hombres y las mujeres en esta tribu amazónica? Nadie le va a decir por qué, sino que el investigador tiene que elaborar una explicación al respecto. O por qué realizan este ritual para desarrollar una mejor cosecha, qué sé yo. También, él ve el ritual, pero no le puede dar una explicación, solamente tiene que venir desde su propia subjetividad. Por eso es una anotación interpretativa. También podrían ser anotaciones de carácter personal, cómo se sintió, qué emociones tuvo, qué sentimientos le provocó la observación de algo. En este caso, el investigador debe saber separar todos esos elementos para que no sea alguien prejuicioso. Por ejemplo, es posible que en el momento de observar los rituales de comida de esta tribu, probablemente al investigador le dio asco, porque no está acostumbrado a ese tipo de comida. Pero el asco no puede estar interviniendo en su observación, así que debe anotarlo aparte. O a lo mejor le espantó, le pareció terrible un determinado ritual religioso de esta tribu. No puede estar claramente mezclando ese prejuicio que le puede haber generado con la observación objetiva. Como somos seres humanos, es imposible que no tengamos sentimientos, emociones o prejuicios frente a la observación que yo estoy teniendo. Pero lo importante y lo racional es que yo sea capaz de separarlas, ¿ya? No es importante que no las tenga porque las voy a tener siempre, es importante separarlas. Así que esa es la recomendación principal. Aquí les dejo un ejemplo acerca de cómo se puede implementar un diario de campo. En este caso no es la investigación de un antropólogo en medio del Amazonas, sino que algo mucho más concreto. La investigación hace referencia a un proyecto de intervención educativa y social en un barrio de Querétaro, en México, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo se presenta este desglose de la descripción de la intervención versus los elementos subjetivos o las explicaciones subjetivas que tiene el investigador. Si se fija, el recuadro está separado en la parte izquierda y la parte derecha, tal como lo mencionamos anteriormente. ¿Ya? Claramente no les voy a leer el ejemplo, yo se los voy a entregar en PDF para que lo puedan ver bien, aquí se puede ver muy chiquitito, pero la idea es que hagan la lectura y vean esta diferencia entre categorización de los elementos objetivos y de los elementos subjetivos de una observación. Bien, y así llegamos al final de la clase donde vimos qué era la observación, cómo podíamos clasificar los tipos de observación y el formato en el cual podríamos recoger los datos obtenidos a partir de las observaciones. Así que a partir de esto les voy a pedir que hagan lo siguiente, ¿ya? Si bien estas actividades no son obligatorias, obviamente son una especie de ensayo para lo que vamos a hacer en la evaluación. Y también, les repito, si alguno quiere ensayar y quiere que yo le revise, me manda un correo y yo les contesto. Ya lo hacen muy pocas personas, pero ojalá se entusiasmen y lo hagan. Yo sé que están cortos de tiempo también, pero la idea es que trabajen, ¿ya? La primera, clasifica los ejemplos de acuerdo a la tipología de las observaciones. Los primeros ejemplos que revisamos, eso el uno, 2, 3, 4, yo hice el ejemplo uno, ustedes hagan la clasificación de los tres siguientes. Segundo, elabora una pauta de observación para el ejemplo 4. ¿Por qué el 4? Porque creo que es el más fácil de poder implementar. Si a ustedes se les ocurre otro, perfecto, siéntanse con la libertad de hacerlo, ¿ya? No les pido que hagan un diario de campo porque es muy difícil poder implementarlo. Ahora, si a ustedes se les ocurre alguna idea de algo que querrían observar y que podría ser susceptible de ser implementado con un diario de campo, me pueden comentar en el correo, ¿ya? Así que así llegamos al final de la clase y recuerden ir revisando el material. No lo revisen apenas llegue la evaluación porque va a ser muy tarde, ¿ya? Así que espero que estén muy bien en sus casas y trabajen, ¿ya? Y mucho ánimo en este contexto raro que estamos viviendo. Adiós.